Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Henry Tillman, el fundador de AC Investment Research y el CEO de Ayana Research. Así que gracias por volver una vez más al programa. He estado esperando hablar contigo ahora sobre la Ruta Marítima del Norte. Vi tu presentación sobre esto. Ese es el Ruta Marítima del Norte, por supuesto, es el corredor ártico desarrollado por Rusia. Y a medida que se hace cada vez más referencia a ello en China como la ruta de la seda polar, a medida que el mundo se ve consumido por el caos y la guerra, el desarrollo del corredor ártico no se ha detenido realmente. Sigue desarrollándose. Así que déjame comenzar con una pregunta introductoria sobre este tema que es, ¿cuál es tu experiencia en esto? ¿Cómo hiciste tú? Desarrollará un interés y experiencia en este corredor ártico. Y también cuál es la relevancia estratégica más amplia de este corredor marítimo ártico. ¿Por qué deberíamos preocuparnos y qué significa para la política? Lo siento, pregunta muy grande. Iba a decir que hay al menos 3 componentes en esa pregunta. Déjame comenzar con lo básico de esto. Así que el abuelo de mis hijos era un político senior en Canadá. Comenzó a llevarme al Ártico a mediados de los 90. Así que he estado fotografiando el Ártico y los icebergs y cosas así durante los últimos 30 años desde Canadá hasta Rusia. Así que Umeso, vuelve a subir, sabes, dije 30 años y así desde el periodo de 07 a 13 fotografié una serie de icebergs moribundos a lo largo de la costa oeste de África. Porque realmente Mónaco había estado mirando esta fundación ICA, había estado mirando esto, así que comencé a rastrearlos a lo largo de los años y durante ese periodo de tiempo lo convertí. Utilicé esas fotografías para hacer un pequeño filme que hice y puse él. Pero eso está en un bucle con El canto insensible de Lana Morta. Yo conozco a Cayos como presidente, así que decidí este año debido a Groenlandia abrir esa película aquí en el francés. De Brighton pero también añadí algunas diapositivas para recoger lo que estás hablando sobre el NCR y por supuesto los efectos de los precios de energía del ICER y Chevy. Así que ese es el puente y luego, y porque sabía tanto sobre eso pasando tanto tiempo en Groenlandia, cuando llegó a 2018 fui uno de los 3 coautores del artículo sobre la ruta de la seda polar que la gente todavía menciona todos los días. Ese es el gobierno chino con un investigador de Islandia, y yo mismo y traje las líneas comerciales de esa cosa. Así que eso me lanzó a ello y justo cuando el presidente del Círculo Ártico, el expresidente de Islandia escuchó esto, dijo, espera un momento, necesitas hablar de esto en un foro más grande porque tiene esa enorme ramificación geopolítica. Así que durante un periodo de 2019 a 2023, presenté cada año en el Círculo de Tiro con Arco en Reykjavik cada octubre, comenzando con 2019 con la discusión de dónde quién está dónde con respecto a los rompehielos hasta 2021, que entra en la economía de esto, porque básicamente es mucho más barato. Uso números rusos disponibles públicamente para mostrar cuán más barato es sacarlo del suelo y cuán competitiva era Rusia en ese momento, además de cuán más rápido es el tiempo de envío, solo 18 días desde el stock de Butterball hasta el Tollenden, versus 35 días a Hormuz y 50 días en el sur de África. Así que no solo es más barato, puedes tener las coronas por múltiplos, también es menos costoso enviar. Eso fue 21 y 23, como tú y yo hemos discutido antes, presenté sobre Torio. Así que tengo 5 años de presentación sobre esto, del desarrollador debería llamarlo el NCR. Así que lo que ha sucedido a partir de eso es que pensé, así que esa es la primera parte de esto. Ese es mi trasfondo, cómo me metí en ello. Todavía vivo con ello cada día. Fui parte de las viejas discusiones sobre por qué no entré, por qué entré, todo tipo de cosas relacionadas con eso. Pero me gustaría hacer la segunda parte de tu pregunta, que son los componentes de esto, ¿verdad? Así que el primer componente es, por supuesto, el hielo en retroceso, ¿verdad? Y el hielo ártico se ha reducido en un 50% desde la década de 1970. Eso es increíble. Y para mí se está calentando 4 veces más rápido que el resto de las áreas. Hay un movimiento natural alejándose de la costa y más alto a medida que se encoge. Hay más y más capacidad para comercializar esto sin destruir el hielo. Entonces, ¿qué ha sucedido a causa de eso? Primero que nada, tienes personas, has tenido países que realmente se han especializado en comercializar esto.
Rusia lidera esto con rompehielos, así que Rusia tiene más de 40 rompehielos. Tienen 8 rompehielos nucleares. Y China tiene rompehielos, pero todavía están construyendo un rompehielos nuclear y un barco de carga nuclear, un gran barco de carga nuclear. Rusia y China combinados tienen más rompehielos que la OTAN combinada. Así que esa es una fuerza poderosa. Ahora, esto es sorprendente porque, como hablaste antes de que comenzáramos, Rusia ha representado históricamente el 65% de la población de todo el Ártico y más del 50% de la masa terrestre del Ártico. Así que Rusia siempre ha estado a cargo del Ártico, básicamente históricamente población y masa terrestre. Por lo tanto, es un poco engañoso el argumento de que Rusia ahora está encontrando el Ártico porque han estado allí durante décadas, ¿verdad? Y eso somos nosotros, así que quería mostrar eso. Ese no es el caso. Los rompehielos chinos han sido más rompehielos de investigación. No han estado realmente en lo que es el transporte marítimo pesado como lo ha estado Rusia. Aunque el año pasado China decidió construir un rompehielos, no un rompehielos de investigación, en realidad un rompehielos turístico. Podría ser un barco de carga y también turismo de alta gama para entrar en el Ártico porque es. Dependiendo de lo que creas que es el cronograma, ese hielo podría reducirse sustancialmente en los próximos 10 años cuando más personas dicen que se habrá ido para 2050. Sí, lo cual es bastante sustancial. Ya, los flujos están aumentando porque ahora es utilizable 4 meses y medio del año pasado, por ejemplo, en 2025. Cierra a mediados de noviembre. Y el año pasado hemos visto 103 pasajes frente a 85 pasajes. Un par de años antes de eso, pero más grande que eso, ha duplicado la tonelada. Así que tuvimos 38 millones de toneladas el año pasado frente a 18 millones de toneladas en 2018. Así que hay más y más uso de ello. Hay uso de ida y vuelta. Es principalmente GNL ruso, no te sorprende. Así que tienes hielo en retroceso, tecnología aumentada y rompehielos, y por lo tanto tráfico aumentado. Sí. Y luego incluyes la última parte de tu pregunta, ¿qué está sucediendo en el mundo hoy? Sí. Así que no te sorprenderá que, especialmente en los últimos meses, Rusia ha estado trabajando muy duro y vinculándose a muchos otros países, como dijiste, yendo hacia el este en lugar de hacia el oeste. El oeste está completamente seco. Hablamos de esto antes. Que debido al alto costo de la energía, los países europeos que estaban utilizando GNL de menor costo se han alejado de su uso en Occidente. Y de hecho, BAS este año está abriendo sus principales plantas de 10.000 millones en China utilizando GNL ruso. Miramos hidrantes verdes alemanes y las empresas se asociarán con China en China. Así que estás viendo que Occidente puede utilizar esa tecnología, esa energía de bajo costo en China. Lo siento, en realidad en China versus Occidente. Por lo tanto, las buenas noticias viajan rápidamente. Así que has visto varios países en los últimos meses asociarse con Rusia en el desarrollo rápido de esto NSR, pero también algo más grande. Es una esquina transártica. Así que sabrías esto por los debates que han estado ocurriendo entre San Petersburgo y los vínculos con Teherán y todos los vínculos y fueron a India. Y por supuesto rutas marítimas desde India a través de... Pero también he hablado a través de la parte superior del mundo. Así que tienes el NTC, como sabes, eso es un gran movimiento para India. Así que en esencia, con una obra india es un ciclo completo, como acabo de describir. Y luego la energía en sí misma tenía un costo más bajo para Rusia que el GNL. Por cierto, presenté esto en 21, 4 meses antes de que comenzara la guerra. En ese momento Rusia era solo el número 2 detrás de Qatar en producción de GNL. La gente olvida que en 2004, cuando Putin apostó que podría hacer esto en Siberia en 2004. Para 2021, él era el número 2 en la producción de energía de Qatar. Eso es una historia bastante genial. Se ha ralentizado obviamente por otras razones que conocemos, pero la gente se da cuenta de lo lejos que ha llegado y sigue construyendo. Así que India es la primera de estos el año pasado y a principios de este año, pero entonces ese bucle del que te acabo de hablar. Así que la ruta ferroviaria es de San Petersburgo a Teherán y a través de India por la parte superior. Unkeú, el puerto del que hablé antes, estuvo involucrado con Charakternes, como sabes, desde lejos lo cual no se aprobó, y así que China dijo está bien y Rusia ha llegado.
La conclusión está bien, no vamos a conseguirlo, no vamos a conseguir eso, así que han decidido aumentar, China ha decidido invertir 2.500 millones en Arcángel, que es un puerto importante, es un puerto muy especial para Rusia, un puerto histórico para Rusia, así que esto cuesta, es el más cercano a Noruega, así que han ido en esa dirección. Así que tuviste a China con una actualización de puertos, has tenido a Rusia con India en la actualización de puertos, sí, y una actualización de logística. Has tenido un bucle de más energía de bajo costo para India. Y también eso es Rusia e India, de lo que hemos estado hablando también en los últimos 2 meses. Rusia firmó grandes acuerdos de envío y marítimos y acuerdos de NSR con Malasia. Lo siento, en Vietnam en mayo y también recientemente a Indonesia. Y hace solo unos días trato con Arabia Saudita, con puertos y también con NSR, por supuesto Irán. Así que si miras cómo todo esto se está moviendo hacia el oeste ha sido completamente cerrado debido a las sanciones, y por lo tanto los precios de la energía son más altos debido a esto. Así que Rusia es un pivote hacia Asia. Y también he visto que lo mismo es cierto con Asia en el giro hacia Rusia, como sabes. Como acabas de decir, estoy escribiendo como un investigador asiático con los últimos 2. Probablemente las últimas 2 características que hemos hecho, una es con Tailandia y una es con Malasia. Y ambos de esos muestran una inclinación hacia Asia. Pero el punto es que todo esto se está desarrollando muy rápidamente. Y como bien señalas, parte de esto está relacionado con esta aceleración, ya que parte de esto se debe a lo que está sucediendo en el Golfo. La gente quiere líneas más seguras y, ya sabes, recursos diversificados. Bueno, espero que eso responda y puede que esté cerca con una pieza más de esto. No es, para terminar, lo que hicimos el pasado agosto, cuando hablamos sobre cómo Primakov y Rick se estaban uniendo con la energía nuclear. Sí, así que en esencia, como dijimos antes, Rusia, India y China están trabajando, colaborando en energía nuclear estatal. ¿Quién construye qué? ¿Quién está conectado a qué? Lo mismo está sucediendo aquí con el envío. Lo mismo está sucediendo con la logística. Lo mismo está sucediendo con los puertos. Es una unión apoyando con infraestructura, logística y energía y poder, energía de bajo costo. Así que espero haber respondido a tu muy compleja pregunta de 3 partes. Pero así fue como me metí en ello. Esos son todos los componentes dentro y cómo se está moviendo tan rápido. Y ahora la aceleración, que mencionaste hace unos minutos. Así que espero que eso aborde tus puntos. Sí. Inicialmente tomé un gran interés en el Ártico durante un libro que estaba escribiendo en 2015. Lo llamé La estrategia geoeconómica de Rusia para una Eurasia mayor. Y esencialmente se trataba de lo que sucedió después del cambio de régimen respaldado por Occidente en Ucrania, porque esto puso fin a la anterior iniciativa de Europa Mayor de Rusia, que había continuado desde la idea de Gorbachev de un hogar europeo común. De todos modos, como toda la economía de Rusia se está reorientando de Occidente a Oriente, pensé que el Ártico era bastante fascinante porque todos los demás estados árticos son potencias occidentales, y ahora todos ellos son potencias de la OTAN. Y Rusia siempre priorizó la cooperación con Occidente para integrarse gradualmente en esta Europa mayor. Pero ahora, por supuesto desde 2014, comenzaron a reemplazar a la Gran Europa con la Gran Eurasia. Ahora ves que todos sus principales socios son países en el este. Así que esto es bastante extraordinario. Pero como dijiste, ellos poseen la mayor parte de los territorios árticos. Pueden cooperar con quien quieran. Pero el hecho de que los chinos, los indios están todos convirtiéndose. Bueno, el hecho de las potencias árticas es un desarrollo bastante fascinante, pero también porque un núcleo de la estrategia de al menos desde la Segunda Guerra Mundial, pero se puede retroceder al Alfred Mann también, ha sido muy parecido al británico. Si controlas los mares, eso es esencialmente una fuente clave de poder. Este corredor marítimo está fuera de nuestro control, pero también es más rápido, es más barato. Esta es la razón por la que pensé que era un gran error para Occidente divorciarse esencialmente de Rusia o hacer de Rusia un enemigo, porque el Ártico parece estar creciendo en relevancia. Y como dijiste, Trump parece haberse dado cuenta de esto y de vez en cuando tiene un discurso sobre lo injusto que es que Rusia tenga más rompehielos. Pero, ¿cómo ves esto en el contexto más amplio de China? Porque para las personas que siguen la geografía, las aguas árticas entre Europa Occidental, es decir, el mundo, Noruega y Rusia, se llaman el Mar de Barents.
La razón por la que se llama el Barents es porque en el siglo XVI, después de que la antigua ruta de la seda había colapsado, las potencias occidentales o las potencias marítimas europeas reconectaron el mundo. Esto ha comenzado una especie de 500 años de dominio occidental, pero una de esas rutas estaba tratando de conectarse con China a través del Ártico. Y un holandés, William Barents, trató de conectar a través del Ártico, se quedó atrapado en Nova Islamia y murió. Pero de todos modos por eso se llama el Mar de los Bárbaros, pero ahora. Por supuesto, unos siglos después esa conectividad se está estableciendo, sin embargo no bajo control europeo o occidental, sino ahora como un proyecto ruso o euroasiático. Así que ¿cómo ves esto encajando en el supongo? ¿El desarrollo euroasiático más amplio? Sí, preguntas de múltiples niveles, así que tal vez abordar dos cosas pequeñas primero. Esto se remonta a 2018 dentro de la pieza original a la que te refieres. Yo argumentaría que son las sanciones que se impusieron a Rusia las que aceleraron esto. Es el uso severo de sanciones por parte de EU, lo que originalmente presionó el botón o aceleró el lanzamiento del solar polar. Es parte de una serie de rutas de seda, pero yo argumentaría que fue parte de su aceleración. Necesitabas el capital chino y Rusia necesitaba capital chino. Aún necesitan capital chino. Como dije, los chinos están reconstruyendo Arcángel. Y por supuesto, como hablamos antes con Rosadam, muchos países están utilizando, las empresas rusas están utilizando mercados públicos o recuerden bonos básicamente para financiar estas cosas. Así que comienza en 28, argumento que comienza en 2014, lo que ha llevado al lanzamiento de esto. Con respecto a los Estados Unidos, rompehielos, dije esto, tienen más de la mitad de rompehielos. Uno de esos tiene 70 años, es solo repetir parte. Yo personalmente salí a los EU sobre este punto en 2019 públicamente frente a 2.000 personas en Reykjavik. Así que hablé y fui. El presidente Trump firmó con Finlandia en octubre del año pasado. Envié una nota a Olafur Grimsson, quien dirige el Círculo Ártico. Dije Olafur, finalmente lo hicimos mover. Y él volvió y dijo, no Andrew, tú lo hiciste mover. Así que firmaron con Finlandia. Ahora, esos son rompehielos estándar, no son rompehielos nucleares. También están hablando con Corea. Pero como bien señalas, todas esas cosas que van con el mundo de hoy, con Corea y los problemas con la manufactura de EU, y todas las cosas de las que leemos, eso también es una especie de difusión de acción. En la pieza macro geopolítica de estas cosas, reconocerás que las empresas, países de los que hablaremos aquí, están todos en los BRICS. Sí, y así que no te sorprende que todo esto sea parte de algo mucho, mucho más grande. Y digamos en un mundo multipolar, del cual tú y yo hemos estado hablando durante años, sí, y así es una distribución de toda esta riqueza y una reducción de costos más baja. Construyendo líneas de suministro, las cadenas de suministro para todos estos diferentes países que no dependen de los lugares donde hay riesgo. Y por supuesto eso va con las monedas también que sabes, de las que ya has hablado. Así que es un cambio masivo. Pero de nuevo, creo que todo está relacionado. Como dije Clint, no creo que esto sea solo energía. Quiero decir, hablamos sobre la energía nuclear, hablamos sobre eso, pero son todas logística forjada. Piensa en esto por un segundo. Ese lazo entre India y Rusia no tiene nada que ver con Occidente, cero. Acabamos de hacer un artículo, ¿sabes? He visto una serie de sitios web, ¿sabes? He mencionado 2 de esos. Acabo de hacer el informe para otro gobierno que terminó en marzo, que si miras. Dijo, mira a Hungría. Las inversiones de Hungría de China en los últimos 2 años son años líderes. Sí, es cierto, pero tendrías que verlo de manera diferente porque en realidad son las primeras inversiones en Hungría en 2005. Hay un lugar de 30 años donde China dijo que vamos a hacer esto durante 30 años y lo han hecho para 2035. Eso es un centro logístico muy integrado en Hungría. Lo mismo está sucediendo ahora con España y con Marruecos. Así que en esencia, si construyes centros en Hungría y los desarrollas completamente, ya sabes, centros totalmente integrados en esos lugares y en España y Marruecos, realmente no necesitas ir a Europa más, ¿verdad? En absoluto. Por eso, si quieres jugar, quieres ir en la otra dirección en el lugar para jugar. Así que no hay ataque en esto. Simplemente minimizas las sanciones. Así que quieres mantener cuántas personas con sanciones y vas a buscar opciones. Ese es mi argumento. No soy un geopolitólogo, soy un tipo de datos y soy un científico, pero simplemente me parece lógico. Esa es una regla clave de las sanciones, sin embargo.
Usualmente la lección es que si son severos y se expanden con el tiempo, entonces los países simplemente aprenderán a vivir con ello. Creo que eso es lo que estás viendo. Aprender a vivir con sanciones, eso significa desacoplamiento. Esta es la ironía porque las sanciones se suponían que iban a aislar a los rusos, pero lo que vemos es que están aislando a Europa porque, como dijiste, si las personas o los países ahora están descubriendo, bueno, realmente no necesitamos Europa en absoluto. Y una vez que comiences a desacoplarte de Europa como un corredor físico, ¿por qué usar sus seguros? ¿Por qué seguir sus mercados energéticos? ¿Por qué usar sus monedas? ¿Por qué sus bancos? ¿Por qué entonces vincularse con sus industrias y tecnologías? Y de repente quiero decir, estas fueron las lecciones de la antigua ruta de la seda. Donde quiera que iba el comercio, allí es donde estaban surgiendo las grandes civilizaciones y una vez que se descompuso, lugares como Asia Central se volvieron menos relevantes, se convirtieron en zonas económicas rezagadas, mientras que los países que reconectaron al mundo, es decir, los europeos occidentales y más tarde los estadounidenses, ahí es donde se concentró el poder. Así que esta es la razón. Para mí, el hecho de que las sanciones siempre se introduzcan con sillas y el golpeo de tambores en un estado de ánimo patriótico es bastante extraordinario porque no creo que entiendan lo que están haciendo. Se están aislando, están socavando su propia posición en el mundo. Esencialmente alimentando este cambio en dónde estará el principal poder económico en el futuro. Es muy extraño y especialmente este punto en el tiempo para el Ártico, porque durante tantos años el Ártico fue esencialmente considerado como un desierto congelado. No tenía tanto valor durante la Guerra Fría, en gran parte exento de la rivalidad de las grandes potencias, y era un lugar para la cooperación de suma positiva, la construcción de confianza, la investigación, todo esto. Pero ahora el hielo se está retirando. Estamos viendo estos enormes recursos energéticos, la apertura de corredores de transporte, mucho poder geopolítico o geoeconómico cambiando. Y lo primero que hacemos en Occidente es aislarnos de ello. Quiero decir, y mientras te veía dar tu discurso también, fue cuando los alemanes, por ejemplo, se cortaron del gas ruso. Ese gas fue redirigido a China. Los políticos no pueden controlar el luz, ya sabes los cambios del cambio geoeconómico, así que las empresas alemanas ya sabes siguen el gas ruso, así que empacan y se van de Alemania y van a China. Entonces quiero decir, esta es la idea de que pueden controlar todas estas fuerzas, es absurda quiero decir, y creo que esa es una de las razones por las que ves a países como Alemania entrando en declive pero ¿puedo plantear un punto más? Sí, por favor, porque eres un historiador. Yo dejé la historia también. Así que el mismo cliente dijo, ¿podrías mirar lo que está sucediendo con España? Y luego dijeron, mira lo que está pasando en los últimos 2 años en España. Así que decidí que quería hacer más que eso. Regresé a la ruta del jabón plateado. Como lo que sabes, con España se remonta al siglo XVI durante 350 años. Fue de chamín a vainilla a la península de Yucatán y luego a España. Así que de repente la gente dice, mira a 2 años porque ese es el gobierno. Este gobierno fue un corto periodo de tiempo para mirar los datos. Y yo dije, no, esto es en aproximadamente 2 años. Esto se remonta a 350 años. Y dado que ya no pueden hacerlo a través de la península de Yucatán, lo están haciendo a través de Perú. Sí, va a España y va hacia el sur a Marruecos y luego a través del oeste todo el camino hacia el oeste de África, que ha construido algunos fantásticos puertos de 5ª generación, 3ª y 4ª generación. Puerto de inteligencia artificial 5G en Senegal. Increíble. Sí, así que no hay Europa. Pero se remonta a 350 años, como acabas de decir. La gente mira 2 años, no 350 años. Sí. Bueno, iba a decir que no quería sugerir que el corredor ártico de alguna manera tomará el control de todo el comercio en el mundo o reemplazará al canal de Suez. Pero creo que ese es el objetivo principal de esta nueva ruta de la seda. La ruta de la seda nunca fue un solo camino. Era un mundo diversificado, sistema, muchos caminos. Y creo que el Ártico puede absorber algo de esto, es decir, ser uno de muchos corredores. Pero como mencionaste, también se complementa con, por ejemplo, el corredor de transporte internacional norte-sur desde Rusia, Irán hasta India, así como la multitud de proyectos impulsados por los chinos bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta.
Pero, ¿cuáles son las limitaciones entonces? En esta ruta marítima del norte, los volúmenes de carga, porque hemos visto que ha crecido desde 2018. Pero, ¿cuáles son los principales impulsores y las limitaciones en términos de cuán grande puede llegar a ser esto? Y solo añado, sé que se complementa con el comercio de energía, por supuesto, que es de lo que tú y yo solemos hablar cuando estás en este programa. Creo que el derretimiento del hielo irá mucho más rápido. Creo que lo que estamos viendo, quiero decir, no hablé sobre el tercer polo, tal vez el polo norte, el polo sur y el tercer polo. El tercer polo se está derritiendo incluso más rápido. Este derretimiento de hielo está cambiando el mundo, ¿verdad? Y la gente no lo ve. Así que he visto pronósticos que dicen que no habrá hielo para 2050 en el polo norte. Creo que es interesante que China esté construyendo un rompehielos nuclear para el turismo. ¿Qué tal eso? Quiero decir turismo de alta gama para ir al polo norte. Así que veo este cambio. Veo que el hielo sigue derritiéndose rápidamente. Sí, desafortunado. Desearía sentirme diferente porque soy el tipo que fotografía icebergs de cementales. Así que, pero veo que eso continúa. Desearía que ese fuera el caso, pero cuantas más personas abracen lo que hablamos antes, la energía de torio, que está por venir. Se nos ha dicho que Linglong 1, no es torio, estará en el mercado este año. Y dado que había 5 países que son estos sobre SMRs terrestres, SMRs comerciales. Dado que hay 5 países que han estado probando de 10 a 30 megavatios de SMR chinos, solo es cuestión de tiempo antes de que esos primeros 5 obtengan sus SMR. Así que está viniendo. Está llegando rápidamente, pero, ¿sabes cuán rápido pueden mitigar lo que está sucediendo al norte? No lo sé. ¿Puedo responder a esa pregunta? Bueno, Rusia, sin embargo, está expandiendo ahora esta cooperación ártica. Inicialmente se centró mucho en China, pero supongo que una característica clave de toda esta iniciativa de la Gran Eurasia para Rusia es que debería diversificarse. Es decir, no pongas todos tus huevos en solo la canasta china porque, sabes, su poder económico no es el mismo. Y así quieren tener muchas carreteras, muchos corredores. Así que también están ampliando la cooperación con países como India, Indonesia, que de nuevo creo que es un país muy subestimado. Poder marítimo que será enorme en el futuro. Arabia Saudita, Irán y Vietnam, y otros como cuáles son los objetivos estratégicos más amplios que crees que Moscú está persiguiendo con estas asociaciones, porque geoeconomía generalmente vemos que el interés económico va de la mano con el interés político o estratégico más amplio acertado, quiero decir, así que es U. De nuevo, eso está vinculado. Como sabes, Rusia lidera el mundo en nuclear flotante. Han estado flotando nuclear desde 2019 y están en muchos países. Así que lo que no hemos discutido hoy es el número de países asiáticos que están hablando con el poder nuclear ruso, poder nuclear seguro. Muchos de estos países son discusiones de Rusia, Vietnam, Tailandia y a lo largo de Asia y también hacia América. Está vinculado y también está vinculado a lo militar, como sugieres acertadamente. Así que los vínculos son mucho mayores que solo el envío, los puertos y la logística. Comienzas con eso, ¿verdad? Construyes todo sobre la base logística, la base de poder. Tienes que alimentar tu país. Y si miras a los países asiáticos, ya sea Rusia, ya sea el poder ruso, China, India, Rusia, Dorian más adelante, eso va a impulsar a estos países. Como acabas de decir, con las grandes empresas alemanas o los grandes países, tienen que averiguar cómo alimentar sus países. La moneda aún no ha caído. Mi jefe de centros de datos en los Estados Unidos está en el Reino Unido esta semana. Estamos viendo empresa tras empresa, y es la respuesta obvia. Hay un gran crecimiento en muchos de estos países, los centros de datos y los semiconductores, y la gente ha aceptado eso. No tienes el poder para manejar estas cosas. Sí, así que tienes que dirigir tu país, y eso es lo que está impulsando esto. Así que la infraestructura de energía barata para llevarlo allí, eso lo va a impulsar, pero luego construyes muchas otras relaciones sobre esa energía, como en geopolítica, como en defensa, etc. Esta es la base, la energía es la base. Sí, no, estoy muy de acuerdo con eso. ¿Ves alguna posibilidad de incorporar esencialmente un componente occidental en esto? Quiero decir, los Estados Unidos parecen ser un poco pragmáticos.
parece esperar que si se deshace o externaliza la guerra de Ucrania a los europeos, pueda mejorar las relaciones bilaterales con los rusos. De nuevo, sería, supongo, bueno ver una región como el Ártico siendo algo para la seguridad de suma positiva en lugar de solo la rivalidad de suma cero. Pero para los europeos simplemente han escalado ahora al anunciar que comenzarán a atacar más el transporte marítimo ruso. Sí, parecen que estarán esencialmente excluidos de todo el trabajo en el Ártico y de la cooperación en el Ártico. Pero, ¿ves alguna otra posibilidad? Espero estar equivocado, pero ¿ves a los Estados Unidos o, con suerte, también a los europeos teniendo algún interés o algún impulso hacia el uso del Ártico para mejorar las relaciones nuevamente? De hecho, vi una entrevista de un grupo de expertos de EU en San Petersburgo el fin de semana pasado. Estados Unidos tiene $100.000 millones todavía invertidos hoy en Rusia. No es un número pequeño negocios, ¿verdad? Y hay un número por primera vez en San Petersburgo esta vez. El fin de semana pasado hubo varias empresas de EU que aparecieron. Así que veo un acercamiento en algún lugar más adelante comercialmente, como dijiste comercialmente. Porque hay tanto talento en Rusia, ¿verdad? En energía y nuclear y en todos los tipos de tecnologías, ¿verdad? Las que más atraen inversión. Así que veo que la inversión de EU se está acercando mucho más, como hablaste antes, y tienes estos orbes, hay un orbe Permakov y hay un orbe occidental. Orbe eurasiático de Permikov, no un orbe ruso de Permikov, es eurasiático. Y vería esos orcos colaborando, no compitiendo. Pero quiero decir, podría ser demasiado optimista allí, pero en el futuro veo cooperación. Y así veo a los Estados Unidos siendo una parte más grande de Rusia en el futuro. Y creo que Alemania con el tiempo será más así. Y creo que Italia será más, así que no puedo hablar país por país, pero en el ínterin tienes a las empresas occidentales, a los países occidentales. Ya sea Hungría o ya sea España diciendo, espera un momento, hay más chicas en otro lugar que ustedes y más aceptable. Sí, tiendo a opinar que todos los intereses económicos moldearán los intereses políticos. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, la falta de ajustar la política a los intereses económicos generalmente viene con un castigo, y creo que verás esto en Europa. Eso es cuando el gobierno alemán intenta explicar a su población por qué es beneficioso comprar energía rusa de India con un gran margen de beneficio. Es muy difícil vender este punto. Así que creo que una vez que estos países no aborden realmente sus intereses nacionales básicos y dirijan sus políticas en consecuencia, verán un declive económico, desindustrialización, y eso resultará en algún tipo de agitación social. Tienes al público volviéndose más insatisfecho con los gobiernos. Y si quieres ver un ejemplo de esto, mira hacia las tasas de aprobación de Merz, Macron y Starmer. Y en algún momento entonces, la oposición emerge en ese vacío que realmente aborda el interés. Es decir, quizás deberíamos comprar energía rusa, que es muchas veces más barata que la alternativa que estamos comprando ahora. Esto nos permitirá reconstruir nuestras economías, ser relevantes. El mundo nos tomará en serio de nuevo, y podríamos tener prosperidad y seguridad, pero creo que aún no hemos llegado allí. Honestamente diría que es como en broma diría. Si estás mirando un periodo de 2 años donde estás dirigiendo el país, puedes simplemente mantener la rana en la olla. Solo sube un poco el calor, pero no dejes que la rana salte de la olla. Y así es como está sucediendo, ¿verdad? Los precios suben. Mira cómo se está manejando eso en los mercados de valores hoy, ¿verdad? Sabemos que, si miras a través de los números debajo de eso, son bastante aterradores cuando se trata de fertilizantes, cuando se trata de helio, lo que sea. Eso no se está discutiendo en la policía, y la prensa occidental no va a cubrir eso, y los pavos no votan por la Navidad. Bueno, iba a decir, ahora que los europeos están tratando de bloquear fertilizantes, energía rusa nuevamente, apuntando a la navegación rusa en Europa, y también vemos que el Medio Oriente se está cerrando debido a la guerra contra Irán. Y de nuevo, la consecuencia para los estados del Golfo podría ser desastrosa. ¿Cómo ves esto alimentando entonces la ruta marítima del norte? ¿Crees que beneficia en gran medida, pero porque también hay cierta desconexión? Es decir, estas interrupciones masivas generalmente no son solo buenas para los corredores rivales.
Así que solo miro los hechos. Quiero decir, si ves los acuerdos de Vietnam, Indonesia, Arabia Saudita con Rusia que ocurrieron en mayo y junio. Entonces, ¿qué te dice eso sobre lo que está sucediendo con esa fuente de energía y estabilidad en los últimos 3 meses anteriores? Rusia ha estado muy interesada en construir estas asociaciones de puertos y logística con estos 3 países. Simplemente, estos son 3 países importantes. Quiero decir, se reduce a más de 1 millón de personas. Bien, Indonesia tiene alrededor de 300 millones de personas y por supuesto está Arabia Saudita. Hay una enorme mitad de 1.000 millones de personas, ¿verdad?, en los últimos 2 meses, asociándose con Rusia diciendo que queremos otras opciones. Veo que eso continúa. No veo, espero que Irán se estabilice. No tengo muchas expectativas a corto plazo, pero quién sabe, espero que sí. Y mientras haya preocupaciones de que tienes que diversificar tu flujo, hay muchos países, porque rastreamos todos estos datos de inversión, encontramos datos de inversión de todo el mundo. Las personas están equilibrando, no se están vinculando a un país. Pakistán ha hecho un gran trabajo, Malasia ha hecho un gran trabajo, Tailandia ha hecho un gran trabajo equilibrando la inversión. Sí. Eso es lo mismo con la energía, incluso más con la energía diría yo porque es más a corto plazo y eso es lo que hemos visto ahora mismo. Algunos de estos países asiáticos han dependido de Qatar o GNL. Quiero decir, eso es muy difícil para los próximos años, ¿verdad? Tienes que encontrar opciones. Déjame hacer una última pregunta. Si de nuevo eres un tipo de datos, miras los números, si las tendencias actuales continúan, ¿qué tan diferentes crees que se verían los patrones comerciales del Ártico para 2030, 2035 en comparación con lo que es hoy? Quiero decir, ¿cómo ves esto, la dirección en la que va? Creo que lo que todos sabemos es que tenemos Rusia, Estados Unidos, Corea, Japón y construyendo rompehielos para obtener más de esto, más parte de esto. Creo que es un comentario justo decir que se están construyendo muchas rutas diferentes. Esta será una ruta en aumento definitivamente porque es mucho más barata. Quiero decir, los números son... En 2021 no tengo números actualizados ahora, pero cuando presenté esto en 2021, el GNL ruso en Yamal era 4 veces menos costoso. 4 veces menos caro que Occidente, y la mitad del tiempo de envío. Así que haz las cuentas. Derecho significativo. Y siempre se verá en el último porque básicamente fueron solo 18 días para que detuviéramos a Rusia. Eso es, por cierto, toda su bandera falsa sobre reunirse en Groenlandia porque está siendo atacada por Rusia y China en primer lugar es para llegar desde la costa este de Inglaterra, donde vivo, hasta la costa oeste de Groenlandia, si tienes que salir de la costa este cruzando Escocia, a través de Irlanda, a través de Islandia para llegar al otro lado de Groenlandia. Así que realmente no veo a Rusia o la NCR siendo un jugador importante en si se quiere Rusia o China atacando Groenlandia. Ese era el buitre que quería criar aquí en un pequeño pueblo al sur de Inglaterra. Sí, no, estoy de acuerdo. Creo que nadie realmente se lo tomó demasiado en serio. Bueno, fue un poco triste ver a la canciller alemana repetir esto, que bueno, América tiene un verdadero interés en Groenlandia para protegerla de una invasión china o rusa. Es bastante absurdo. Los rusos controlaron el Ártico, 65% de la población en el Ártico durante décadas. Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué van a tomar que no hayan hecho ya? No, pero creo que para los estadounidenses, la primera vez que quisieron expresar interés en comprar Groenlandia fue al mismo tiempo que estaban adquiriendo Alaska. Así que creo que es un buen puesto avanzado para controlar el Pacífico así como el Atlántico. Así lo veo como un intento estadounidense de prepararse para un mundo multipolar para, supongo, defender el hemisferio occidental o controlarlo al menos. Pero así no. Pero por supuesto, eso no es un buen argumento de venta. Así que creo que al mirar para defenderlo quiero decir, esto es más probable, sí, cómo abordarán este asunto, al menos en los medios. Pero cuando vi a los líderes europeos celebrar cómo se han cortado o se están cortando completamente de la energía rusa, esa es la energía rusa que estás diciendo que es 4 veces más barata que el gas ruso.
Lo encontré tan extraordinario porque me enseñaron que la seguridad energética significaba el suministro de energía barata y confiable. Y para tener energía barata y confiable, generalmente quieres diversificar tus proveedores. Es decir, de ninguna manera, no te vuelvas excesivamente dependiente de los suministros rusos. Porque entonces si eso no es confiable, pueden ser utilizados políticamente. Los precios pueden ser aumentados, pero quieres muchos. Pero aislarse y luego volverse excesivamente dependiente, por ejemplo, de un proveedor estadounidense únicamente, entonces no hay seguridad energética. No es confiable, no es barato. Es extraordinario para mí. Pero supongo que mi fuente de optimismo es que solo puedes hacer esto por tanto tiempo antes de que te veas obligado a aceptar la realidad. Y creo que ahí es donde estamos llegando ahora en Europa. Ves que la oposición política a esta locura emerge. Estamos en la etapa ahora, creo, donde ellos solo están tratando de criminalizar o marginar a la oposición, como ves. Sabes de Francia a Alemania, pero en algún momento eso simplemente enoja, y solo puedes ignorar la realidad por tanto tiempo. Pero espero que al menos hablando como europeo me gustaría ver el Ártico convertirse en un área de cooperación real entre todas las grandes potencias en lugar de tener esto. Dimensión de suma cero a ello. Quizás una cosa más en la que pensar, solo para poner sobre la mesa. El tercer polo de estos países con 8.000 metros, ese derretimiento de hielo es muy rápido. Eso va a tener un efecto a corto plazo en las arenas de los países C5 y C6. Pero más importante, ese hielo se derrite de Tíbet. Justo cuando están construyendo, los chinos están construyendo un río en el oeste de China que será del tamaño del Yangtze para realmente, a partir de ese deshielo del hielo, del deshielo del glaciar, para realmente hacer que ese desierto se vuelva verde. Sí, están construyendo un río del tamaño del Yangtze a partir del flujo de hielo de Tíbet, de las montañas. Y eso realmente convertirá toda nuestra área en verde, y por lo tanto la necesidad de obtener alimentos de otros lugares del mundo cambiará. Así que todas estas cosas están sucediendo con este derretimiento de hielo y no hay un Western Presley cubriéndolo, por todas las razones que acabas de decir. Bueno, ese es el problema de los medios que noté. Los medios están muy impulsados por la narrativa. Si no presenta una buena historia sobre ganar, entonces esencialmente simplemente desaparece. Al menos esa fue la historia también sobre el tema de las rutas marítimas y la energía cuando se destruyó el Nord Stream. Todos recuerdan el enorme interés de los medios, siempre que se pudiera retratar como si Rusia estuviera atacando su propio oleoducto. Una vez que se hizo evidente, fue, ya sea los Estados Unidos o Ucrania, o ambos ya no había una buena narrativa, ¿sabes? Así que simplemente lanzaron una historia sobre un barco de pesca y luego lo dejaron ir y ya no había interés. Así que sí. Creo que esa podría ser la misma maldición de ignorar lo que está sucediendo en el Ártico. Bueno, de todos modos, gracias por tenerme aquí. Esto es, solo quería mostrar que así de rápido está cambiando esto. Ha cambiado. He dado una estadística entre 18 y 25, pero los últimos 3 meses o 4 meses, con India, Vietnam, Indonesia, Arabia Saudita, todo esto es un movimiento rápido, ¿verdad? Estos son países importantes. Supongo que todos estos juntos representan 2.000 millones de personas. Desde mayo, eso es un cambio bastante rápido. Y sí, también aconsejaría a la gente que enlazaré este video a la discusión que tuvimos sobre el torio porque encontré esto bastante fascinante y también muy importante para que la gente lo sepa. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo y espero que vuelvas pronto. Está bien. Bueno, y ahora queridos amigos, leamos sus comentarios. Esto debería ser un tema importante de discusión en todo el mundo. Excelente, programa informativo. ¡Viva los hombres pensantes! La política de Europa no está enfocada en el futuro, sino que se deja llevar por emociones momentáneas. Polonia está aún peor orientada, porque espera beneficios donde no los va a obtener, y corta relaciones con quienes podrían influir positivamente en la economía y en mantener la paz. Los conflictos en Medio Oriente, los bloqueos en el Mar Rojo, el riesgo de que exploten los barcos de carga, van a acelerar otras rutas comerciales. El mundo simplemente se adaptará y construirá alrededor de eso. Excelentes ideas, realmente agradezco la oportunidad de aprender. Gracias. Mientras Estados Unidos ponía toda su atención en hacer la guerra, China y Rusia desarrollaban las nuevas rutas de la seda, por tierra y ahora a través del Ártico.
Profesor Diesen, el mundo se está cayendo a pedazos. Necesitamos videos cada 30 minutos. Estaba un poco ansioso porque no llegaban videos de tu canal mientras la guerra se reanudaba ayer. En serio, gracias por tu trabajo, Glenn. De verdad, siento que puedo confiar en tu contenido, en tus invitados y en tu misión aquí. Gracias por su atención. Esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.